personas jóvenes, ¿no? A la manera que vayamos describiendo, vamos viendo que estos tumores se dan en niños, también se dan en adultos jóvenes. El 95%, la mayoría de estos tumores justamente corresponden a teratomas maduros o quistes dermoides. Una característica que también hay que considerar son estos tumores de células germinales que pueden ser mixtos, o sea, una combinación de tumores de célula germinal, ¿no? De manera también general responde muy bien a la quimioterapia, al tratamiento con quimioterapia, o sea, las células tumorales en estas neoplasias son quimiosensibles, unas más que otras, pero ¿no? Tratamiento, estamos hablando de ovario simple, ¿no? Ante una neoplasia de ovario, lo primero que hay que hacer es la citorreducción y después, obviamente, continuaremos con la quimioterapia. No vamos a mencionar mucho la radioterapia acá porque no da muy buenos resultados, más en células germinales la quimioterapia. Esta es la característica en relación a los marcadores tumorales actualizados. Los marcadores tumorales son sustancias que se elevan en la sangre ante la presencia de un determinado tumor, ¿ya? Pero no son diagnósticas, nos orientan en el diagnóstico, ¿ya? Pero ya que el diagnóstico definitivo se da a través de la anatomía patológica. Dentro de estos marcadores tumorales, por ejemplo, la beta-HCG, esta hormona, la gonadotrofina coriónica humana, esta facción beta, está elevado en qué tumores? Coriocarcinoma no gestacional. Bueno, también se eleva en el coriocarcinoma gestacional. El coriocarcinoma, cuando hemos hablado de placenta, hemos dicho el tumor maligno que se origina en la placenta es el coriocarcinoma. En ese caso se denomina como gestacional porque se está originando a partir de una gestación, ¿no? Se trata de una gestación. Cuando hablamos del coriocarcinoma no gestacional, justamente es que se origina a partir de células germinales, ¿no? En el ovario, los testículos germinales no gestacional. ¿Qué tipo de tumores se puede elevar la beta-HCG? Por ejemplo, el disgerminoma, es un tumor maligno, pero muchas veces ese disgerminoma tiene células de sincitio trofoplasto, y esas células de sincitio trofoplasto normalmente están a nivel de la placenta. Entonces, por eso es que en el disgerminoma, si tiene esas células, puede elevar la beta-HCG, carcinoma embrionario, la fotoproteína en estos tumores sacubitalino, carcinoma embrionario, tumor mixto. Puede ser que el carcinoma embrionario se combine con el tumor de sacubitalino, o un carcinoma combinarse con un tumor de sacubitalino, entonces se eleva la fotoproteína, pero que tenga un componente de sacubitalino. Ahora, proteína y beta-HCG en este tipo de tumores, combinación siempre, y la LDH, el disgerminoma. Es un marcador muy importante en el disgerminoma, la deshidrogenasa láctica. Primero, para habilitarnos el tumor, cuando se eleva esta hormona, nos orienta que probablemente es bastante tumor. Y dos, para hacer seguimiento en este paciente. O sea, si estamos frente a un disgerminoma, se hace la cirugía, se saca el tumor, después se aplica quimioterapia, se supone que los niveles de LDH tienen que bajar a cero o a niveles imperceptibles. Pero si después del tratamiento esta LDH continúa elevado sobre los científicos, significa que el tratamiento no está yendo bien. Entonces, por eso también es muy bueno para hacer el seguimiento y como pronóstico, ¿no? A estos tumores. Listo. ¿Qué pasa?
teratoma maduro. Bueno, sabemos que una partida de células terminales, también denominamos dicho como quistodermoide, y es lo más, bueno, que más frecuentemente se presenta este teratoma quisto maduro como quistodermoide, o sea, reitero, a nivel de la pared tenemos estructuras que corresponden a la piel, de epidermis. El tumor benigno, el teratoma maduro quístico maduro también se denomina. La mayor parte de las veces quiste puede presentar unas áreas sólidas, este es el contenido que tiene, ¿no? Material sebaceoso, grasa, queratina, cabellos, puede presentar también dientes, cartílagos, o sea, cualquier tejido maduro de una de las capas embrionales, ectodermo o mesodermo. Típicamente, al abrir el tumor, en una de las zonas se observa la protuberancia de Rokitansky, que es un sobrelevantamiento en el interior, que es a ese nivel donde se encuentran implantadas, donde se originan las estructuras que estamos mencionando, ¿no? Desde el punto de vista microscópico, vean formas tejidos maduros bien diferenciados en una de las capas germinales, estructuras ectodérmicas, es lo que más se observa en su contenido de este tumor. También puede tener estructuras de otros tumores, ¿no? Entonces, creo que es un tumor benigno, pero puede tener este aspecto que hay que considerar transformación maligna. 1 a 2% de los casos, pero puede ser. Hemos dicho que en el interior puede tener revestimiento de epitelio escamoso, como en la piel, con queratina. Ese epitelio se puede transformar, se puede malignizar y hacer un carcinoma de células escamosas. Muy raro, en solo caso he tenido con esas características malignización de teratoma maduro hacia el carcinoma escamoso. Pero bueno, se puede ver. Entonces, esa es la imagen macroscópica característica. Hemos visto en las prácticas ya el contenido de pelos, material graso, aquí una pieza dentaria, y esta justamente es la protuberancia de Rokitansky, ¿no? Ese sobrelevantamiento o ese nódulo que se observa en la parte interna, y a partir de eso vean cómo se va implantando o saliendo esos folículos peludos, folículos pilosos. Esa es la parte macroscópica, y bueno, en la parte microscópica vean prácticamente es piel. Está la epidermis con su plano certificado con queratina. Vean ahí un folículo piloso, glándulas sebáceas, conductos de glándulas, también puede tener tejido adiposo. Aquí tenemos cartílago reticulohialino que está formando el tumor. Pero esta es la pared justamente, o sea, el corte histológico de esta pared, de esta zona es el corte, se ha ido al microscopio y tenemos todo esto. El teratoma inmaduro. El teratoma inmaduro es el otro lado. ¿Cuál es la característica acá? Cuando hablamos ya de teratoma inmaduro, estamos hablando de tumor maligno. Está constituido por tejidos derivados también de una de las 3 capas germinales, pero ¿qué le da esa característica de tumor maligno al teratoma inmaduro? Justamente la formación de tejido inmaduro, de aspecto embrionario, y eso le da esa particularidad de malignidad. Típicamente el tejido inmaduro uniforme es neuroectodermo, por eso es el primitivo, el embrionario. El tejido neuroectodérmico, si quieren inmaduro, primitivo, ¿no? Que afecta a niñas jóvenes y mujeres jóvenes. Vamos a ir a la clínica, imágenes muy importantes, los marcadores tumorales, los séricos y bueno, el diagnóstico con la pieza quirúrgica. La hematoproteína. Especialmente este marcador serológico tumoral está bastante elevado en el tumor de saco uterino. Pero el teratoma inmaduro
puede tener. ¿Por qué? Porque este se puede combinar con un tumor de saco vitalino y bueno, pues hace que la proteína se eleve. Sería ya un tumor mixto, como decía la denominar mixto. Desde el punto de vista macroscópico, si el teratoma maduro es más quístico que sólido, en este caso es más al inverso, más sólido que quístico, como áreas de necrosis, áreas de hemorragia. Y la microscopía puede tener tejido maduro, pero lo que le da la malignidad es la formación del tejido inmaduro, característicamente neuroectodermo. Vamos al grado, puede dar su grado alto, grado malignidad bajo, de acuerdo a la cantidad de tejido inmaduro que tenga, el tejido neuroectodérmico inmaduro que tenga. Mientras más tejido inmaduro forme, será un tumor de mayor grado de malignidad, o un tumor más agresivo, ¿no? Tratamiento simple. Cirugía y entramos con quimioterapia. Cirugía, quimioterapia. Ahí está un teratoma, bueno, para diferenciar, este viene a ser un teratoma maduro, vean que es más quístico. Ahí está la protuberancia de Rokitansky, hay una implantación de una pieza dentaria. Y bueno, vean el inmaduro más sólido, mayor componente sólido, tendrá unas áreas quísticas, pero lo demás es sólido, la hemorragia, por ahí, entonces es un teratoma ya maduro. Y la microscopía de un inmaduro, este es tejido embrionario, tipo neuroectodérmico. Vean que pues, ¿por qué se llama tejido inmaduro, embrionario? Todavía las células son pequeñas, son bastante basaloides, como vean acá, ¿no? Entonces tienen intensamente con el color hematoxilina. Y encontramos ese tejido en el teratoma y tenemos que catalogarlo como inmaduro, y bueno, eso obviamente es mal. Hay una variedad dentro del teratoma que se denomina el estruma ovari. Dice, es un teratoma modérmico especializado. O sea, acá no vamos a ver, como en los otros teratomas, diferentes tipos de tejidos, de diferentes capas embrionarias. Acá este teratoma está constituido por un solo tejido. ¿Ya? O también se llama por eso teratoma monodérmico. Y en este caso el tejido que tiene en su mayor composición es tejido tiroideo maduro. Si es tejido tiroideo maduro, está también dentro de los teratomas benignos, ¿no? Puede asociarse a hipertiroidismo. Si estamos hablando que forma tejido tiroideo, ese tejido tiroideo del teratoma forma hormonas de la tiroides de 3, de 4, y el paciente aparece con hipertiroidismo. Mucho ojo, no es que la parte hormonal del paciente está atrás, sino que él tiene ese tumor ahí que está formando tiroides y hace que se eleve esas hormonas. Entonces va a ser interesante analizar las características que puede ocasionar desde el punto de vista clínico el paciente este tipo de tumores terminales. Histología, ¿no? Diagnóstico, cuando vamos a ver justamente tejido tiroideo, folículos tiroideos, incluso con sustancia coloide. Se puede ver también función tiroidea para ver cómo está la simple correlación. Puede también malignizarse, o hay un componente maligno menos del 5%. Y vean, a partir de ese tejido tiroideo maduro puede formarse un carcinoma de tiroides. Cuando vamos hablando de tiroides puede ser tumor maligno. En el caso no me hablando de tiroides, puede ser papilar folicular. Este también podría malignizarse, pero la frecuencia es baja. Entonces, muy benigno, entonces simplemente hay que retirar el tumor, no la quistectomía, nada más, el benigno, florectomía.
maligno, bueno, ya empezamos ahí nuevamente con tumores, ¿no? Cirugía más, en este caso, pues, tratamiento para un carcinoma de tiroides, radioyodo, tiroidectomía más radioyodo, es más de especialidad, ¿no? ¿Por qué se da en el extremo ovario el periodismo? Dice, el extremo ovario puede asociarse al hipertiroidismo porque contiene hipertiroideo maduro funcional, capaz justamente de sintetizar esas hormonas T3 y T4 y bueno, desarrollar esto, ¿no? Poco frecuente puede darse, también puede el extremo básico relacionarse a este síndrome de pseudo-MACE. Cuando hablamos del síndrome de MACE, ya el síndrome de MACE, el verdadero síndrome de MACE, es cuando el paciente presenta examen pleural y ascitis y está asociado con un tipo de ovario, generalmente el fibroma. Pero el pseudo-MACE, justamente cuando nosotros, el paciente presenta también ascitis, presenta también derrame pleural, pero está relacionado a este extremo ovario y entonces el caso llega a resolverse con la resección, o sea, la tiroidectomía de este, ¿no? Hablando del discriminoma, que mencionamos hace un momento, tumor maligno es el más frecuente en el ovario. Hay dos, entonces, extremos. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente en el ovario? El teratoma maduro. ¿Y cuál es el maligno más frecuente en el ovario? Es el disgeminoma ovario. Equivalente ovárico del seminoma testicular. ¿Por qué equivalente? Porque cuando hablamos de testículo, vamos a hablar del seminoma. Y ambos tumores, tanto el disgeminoma como el seminoma, se parecen en la morfología desde el punto de vista microscópico. Las células tumorales son semejantes, ¿no? Son células tumorales que tienen un citoplasma claro, por eso en algún documento leí células con imagen en huevo estrellado, o sea, la parte de la clara es el citoplasma y ahí es el núcleo que está en la posición central. Ya vamos a ver esa imagen, pero tiene esa característica similar al seminoma del testículo, siempre pacientes de edad joven. Desde el punto de vista macroscópico no hay cosas muy relevantes que nos puedan orientar en el diagnóstico. Sí, ahí está la microscopía, lo que les decía. Láminas o nidos de células grandes y uniformes con citoplasma claro o a veces con huevo eosinófilo rosado, núcleos centrales, núcleo prominente como huevo estrellado. Y estas células están separadas por tabique de tejido conectivo con infiltrado linfocitario. Tratamiento, cirugía y después quimioterapia. Hemos dicho que es importante la LDH, usar la deshidrogenasa láctica para para orientarnos primero en el diagnóstico y después en el seguimiento, ¿no? Para ver si el tratamiento está respondiendo al tratamiento o no de este paciente. Ahí está entonces una imagen histórica del seminoma. Vean los núcleos. Bueno, a ver uno más característico, este de acá, un núcleo de posición central, este es el citoplasma. En este caso, de esta imagen histológica, los citoplasmas más son eosinófilos, los más rosados, pero en los casos es netamente un citoplasma claro, por eso dicen imágenes en globo estrellado. Ideales son los nidos de células, y estos son los tabiques de tejido conectivo que están separando y que son infiltrados inflamatorio linfocitario. No he encontrado otra imagen más característica. Tumor del saco vitelino, también denominado como el tumor del seno endodérmico. ¿Cuál es la característica? Acá es la formación de los
cuerpos de Schiller tubal, se denominan así. ¿Y qué son los cuerpos de Schiller tubal? O sea, las células tumorales, ¿ya? Estas células tumorales se van organizando, ¿ya? De tal manera que reproducen o que se parecen a estructuras del saco vitelino extraembrionario. Es importante. Acá vean, pacientes jóvenes, pero este tumor de manera característica se presenta en niñas, tumor de saco vitelino. Se presenta en la mayor frecuencia de tumores en niñas, ¿no? No hay mucha característica de lo que es la parte de hematoscopía, la parte clínica. Sí, vean en el laboratorio. Si yo soy una paciente de 8 años, niña de 8 años, con una masa tumoral del ovario, ya te tiene que llamar la atención, ¿no? Y das un marcador tumoral, un marcador celular tumoral en el laboratorio y te eleva la alfa-fetoproteína y ya estás con una gran parte del diagnóstico. La anatomía patológica sería para ya corroborarnos ese diagnóstico, porque es muy característico la elevación de la alfa-fetoproteína en este tipo. Igual, primero cirugía, quimioterapia, tratamiento. Esos son los cuerpos de Schiller tubal. Todo es un cuerpo de Schiller tubal. Y desde el punto de vista microscópico es característico hacer el diagnóstico con esto. Es una como ven acá, una vascular, un vaso, que está rodeado de forma de un anillo por las células tumorales y luego viene un espacio vacío. Para formar esas estructuras embrionarias del saco vitelino. Así, y este es un cuerpo de Schiller tubal, precisamente. Acá está más explícito lo que quiero decir, lo mismo, ¿no? Estructura glomeruloide, un vaso característico, donde presenta un vaso central, ¿no? Rodeado por un eje fibrovascular, tejido conectivo, y por células tumorales que se van en el contorno, como un collar de células tumorales, y todo esto dentro de un espacio quístico, un espacio básico. Entonces, el cuerpo de este que les digo es característico para el diagnóstico de este tumor de saco vitelino. Coriocarcinoma. Entonces, acá tendríamos que la palabra correcta acá dice coriocarcinoma no gestacional. Se está originando, o sea, no se está originando a partir de un embarazo, se está originando a partir de células germinales, ¿no? Es muy poco frecuente como tumor germinal, o sea, como células germinales, como dice, corresponde a un coriocarcinoma no gestacional. También pacientes jóvenes, niñas, adolescentes, mujeres jóvenes. Ahora, este dato, después de la pubertad, si se presenta este tumor después de la pubertad, debe excluirse el origen gestacional. O sea, claro, después de la pubertad ya la mujer empieza a ovular, sobre todo, y el proceso de embarazarse. Y consecuencia de ese embarazo, no hay un embarazo, es un amor de lector, y como consecuencia de eso, está resultando una complicación. Entonces, después de la pubertad, debe descartarse si es con origen gestacional. Si no hay nada de lo que les digo, entonces nos quedamos como no gestacional. La clínica, laboratorio, importante, hemos hecho la dieta HCG elevadísima, ¿no? Un marcador muy elevado, pero 6.000 unidades internacionales también es un marcador muy importante para el diagnóstico de este tumor. Cual ya está, sin más quimioterapia, está ya no se está yendo de manera general. ¿Y por qué hay que descartarse si es gestacional o no gestacional? El no gestacional es más agresivo y tiene peor pronóstico. O sea, es menos sensible el coriocarcinoma
no gestacional. ¿Ya? Es menos, puedes responder, pero es menos sensible, o sea, el pronóstico es menos favorable en el no gestacional que el gestacional. Desde el punto de vista microscópico, hay una proliferación de esas células del tromboblasto. Cuando hablamos de tromboblasto hay dos células, dos tipos celulares ahí. El citotromboblasto y sinciciotroblasto. Entonces, para hacer el diagnóstico de este codificación tenemos que observar este tipo de células de citotromboblasto, sinciciotroblasto. Bueno, acá están las características de cada una de esas. Y de estas dos células, ¿cuál es la que produce la beta-HCG? Las células de sinciciotroblasto. Por eso, como decíamos, cuando hablamos del carcinoma embrionario, puede elevar también la beta-HCG, siempre y cuando tenga como componente células de sinciciotroblasto, que es la célula la que hace que se eleve esta hormona, ¿no? La célula de sinciciotroblasto. Entonces, tres características importantes para el diagnóstico de este tumor. Primero, presencia, desde el punto de vista microscópico, ¿no? Células del citotroblasto y del sinciciotroblasto y ausencia de vellosidades coreanas. Hay necrosis, es muy raro, como maligno, pero estas cosas uno tiene que ir valorando. Y bueno, destacar, ¿no? Clave diagnóstica, lo que le dice que sí. Entonces, dice, acá está el corte histológico con HY. ¿Cuáles son células del citotromblasto? Las células mononucleares, las que tienen un solo núcleo. Todas estas que ven acá ustedes, todas estas son células mononucleares, son células del citotromblasto. ¿Y cuáles son las células del sinciciotroblasto? Estas grandotas, multinucleares. Todo esto es una célula y tiene dos núcleos más. Esta es otra célula grande de sinciciotroblasto, 2, 3, 4 núcleos. Esta es otra célula de sincicio. Todo esto es una célula, dos núcleos. Las células de sinciciotroblasto son las grandes, con varios núcleos, con núcleos muy prominentes, los nucleolos, y esas células son precisamente las que van a producir la beta-HCG o elevación de la beta-HCG. El carcinoma embrionario